Saludos viajeros del tiempo, mi nombre es Marco Forero, soy historiador y doctor en historia y como les mencioné en el último video, dedicaré varios capítulos al análisis de la manipulación que se viene haciendo de la historia del conflicto armado y el proceso de paz con un propósito político en Colombia. Empecemos con un poco de actualidad. Hace unos días el padre de Rux presentó el llamado Informe Final de la Comisión de la Verdad ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una primera parada en un amplio recorrido internacional para justificar los enormes ingresos que financiaron este proceso. La frase más llamativa fue "no nos den nada para la guerra", proponiendo además a largo plazo la legalización de las drogas. Pero ¿sabe el padre de Rux que, según la Organización Mundial de la Salud, las drogas son un problema de salud pública? ¿O será que piensa que legalizando el mercado de las drogas, al igual que varios políticos de izquierda proponen, se bajará el consumo de drogas ilícitas y sus devastadores efectos, especialmente en la juventud de Colombia y el mundo? No nos den nada para la guerra, dice el padre de Rux. Pero entonces, ¿quién defiende a la población contra los ataques, secuestros, extorsiones y otros crímenes de grupos armados ilegales como el ELN, las propias FARC que todavía existen, el Clan del Golfo y un largo etcétera, etcétera, etcétera? Si el padre de Rux investigó la historia del conflicto, debería saber que no solo en Colombia, sino en otros escenarios históricos de América Latina, fue solo mediante la acción militar de los estados que se pudo reducir y en algunos casos eliminar por completo la amenaza terrorista de los grupos armados ilegales que azotaban y generaban cientos de miles de muertes de civiles. En el caso colombiano, es un hecho histórico que el Plan Colombia, tan despreciado por los políticos de izquierda, permitió combatir de manera efectiva a los grupos subversivos y fue un elemento clave para que se forzara a las guerrillas a negociar la paz. Antes de continuar, comparte este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Veamos ahora un poco de historia comparada sobre las guerrillas en América Latina. Varios países del continente sufrieron este flagelo, no solamente Colombia. Ahora mencionaré solo algunos casos para conocer cómo se desarrollaron estos procesos en otros contextos. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961, recibió financiación y entrenamiento militar de Fidel Castro. Este grupo se identificaba ideológicamente con el marxismo-leninismo. Su objetivo fue la toma del poder político, algo que lograron exitosamente en 1979 hasta 1990, cuando perdieron el poder mediante elecciones democráticas. Sin embargo, actualmente el dictador Daniel Ortega, presidente del país y del grupo guerrillero sandinista convertido en partido político, se encuentra en el cargo de presidente desde 2006, hace 16 años, sosteniendo mediante la violación sistemática de los derechos humanos y la represión contra los opositores políticos su control sobre el país. Ahora veamos el caso del Perú. El movimiento de izquierda revolucionaria fue una guerrilla marxista-leninista inspirada en la Revolución Cubana, quienes también recibieron entrenamiento militar de la Cuba comunista. Fue fundada en 1960, siendo derrotados por el ejército peruano en 1965 tras la muerte de su máximo cabecilla. También en Perú, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, estuvo activo entre 1962 y 1965. Su objetivo era la creación de un Estado socialista, pero también fueron derrotados militarmente y sus líderes encarcelados. Por último, en el Perú tenemos al grupo terrorista Sendero Luminoso, un grupo guerrillero de ideología marxista-leninista-maoísta, fundado en 1970 y reducido significativamente tras la captura de su máximo cabecilla, Abimael Guzmán, en 1992. Este falleció en 2021, pagando condena en prisión por sus crímenes. Este grupo realizó masacres de campesinos, asesinato de sindicalistas, atentados contra infraestructura civil, pública y privada, delitos similares a los cometidos por las guerrillas de las FARC y ELN en Colombia, y al igual que estos, pretendieron mediante la violencia la destrucción de una supuesta democracia burguesa por una nueva democracia revolucionaria. La Comisión de la Verdad del Perú estimó que este grupo fue responsable de al menos 40.000 muertes y desapariciones de un estimado total de 70.000. La Comisión de la Verdad del padre de Rux señala insistentemente los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Pero ¿por qué no menciona con la misma insistencia los más de 40.000 muertos de los cuales las FARC fueron responsables?
Esto según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, que no contabiliza los crímenes que aún no han reconocido. ¿Por qué la Comisión de la Verdad condena los crímenes cometidos por la fuerza pública, pero no exige con la misma insistencia que los cabecillas de las FARC, autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad, sean condenados y confiesen sus crímenes? Mientras que en la Jurisdicción Especial de Paz, estos piden perdón, pero declaran no saber que esas violaciones de los derechos humanos ocurrieron. Según ellos, todo fue a sus espaldas. Volvamos a los ejemplos históricos. Uruguay. Allí el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, guerrilla urbana de extrema izquierda, estuvo activa entre las décadas de 1960 y 1980. Su ideología central era guevarista, pretendiendo la búsqueda del poder político a través de la lucha armada. Realizaron secuestros y asesinatos de civiles como forma de lucha. Y otro punto histórico para el padre de Rux es que este grupo guerrillero fue también derrotado militarmente y sus máximos líderes, entre los que se encontraba el expresidente José Mujica, pagaron condena de prisión por más de una década. En este tiempo de cárcel parece que ganó sabiduría, al mismo tiempo que pagó por sus delitos, y luego se convirtió en presidente de su país y un servidor público respetado. Ese parece ser el orden lógico, pero en Colombia los criminales se sientan en el Congreso de la República y luego de 6 años de firmada la paz, los tribunales debaten si se les responsabiliza de los crímenes atroces que cometieron. Algunos dirán que es el precio de la paz imperfecta, aunque no es la primera vez que sucede, ya que el famoso narcotraficante Pablo Escobar tuvo este mismo infame privilegio de sentarse en el Congreso siendo uno de los peores criminales de la historia del país. Por último, tenemos el caso de Venezuela. Allí las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional fueron un grupo guerrillero cuyo objetivo era el establecimiento de un Estado socialista. Estuvo activo entre 1962 y 1969. Sus ideologías fueron el marxismo-leninismo, el socialismo y el comunismo. El grupo guerrillero tuvo como brazo político al Partido Comunista, así como el partido político Unión Patriótica fue brazo político de las FARC-EP durante el proceso de paz de Belisario Betancur en la década de 1980. El objetivo de este grupo guerrillero, creado por el Partido Comunista, fue derrocar la democracia por medio de la violencia armada, realizando asaltos y ataques a bases militares, detonaciones de bombas y el secuestro de figuras reconocidas y sus familiares como forma de financiación. Nuevamente fueron derrotados militarmente mediante la creación de unidades especiales antiguerrilla denominados cazadores. Luego de estas sucesivas derrotas, se creó el movimiento Bandera Roja, que se instaló como milicia urbana y tuvo su base de reclutamiento en los jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Así como las FARC y el ELN todavía tienen sus focos de adoctrinamiento y reclutamiento de milicias urbanas en las universidades públicas colombianas. Finalmente, los líderes de estos movimientos de izquierda llegaron al poder en 1998 con la figura de Hugo Chávez a la cabeza. Y como todos sabemos, el resto es historia. Por otra parte, se debe reconocer que el gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, dio financiación y apoyo militar a diversas dictaduras militares para la contención de los movimientos de izquierda que buscaban la toma del poder para replicar el modelo cubano y vincularse a la esfera de influencia de la Unión Soviética. Esto es irrefutable, pero no es casualidad que los académicos, analistas y periodistas guarden silencio ante el imperialismo soviético que dio soporte a la dictadura cubana, quien exportó la guerra de guerrillas a varios países del continente, sumergiendo sus sociedades en una violencia sin control. Sin embargo, la Revolución cubana sigue siendo exaltada por muchos. Después de este breve repaso histórico, valdría la pena preguntarse, ¿el informe final de la Comisión de la Verdad, presidida por el padre de Rux, propone la legalización de las drogas ilícitas y la reducción de la fuerza pública? ¿Tiene al caso alguna recomendación para frenar el avance de los grupos criminales? ¿En manos de quién o de quiénes pretende el padre de Rux que quede el país sin inversión en seguridad y defensa? Sus recomendaciones son un evidente producto de una agenda política y no de una reflexión profunda de verdad, reparación y justicia. El compromiso ideológico del padre de Rux con los movimientos de izquierda le permitirá en alguna de sus apariciones públicas explicar la culpabilidad de los grupos de izquierda creados en Colombia durante la década de 1960 con apoyo militar de la dictadura de Fidel Castro y su responsabilidad en el escalamiento del conflicto
y el surgimiento de una violencia que tuvo como consecuencia la creación de grupos de autodefensas en la década de 1980 y de un sinfín de grupos criminales? ¿O seguir al padre de Rux promulgando el nuevo llamado perdón social, que en palabras más sencillas se llama impunidad? El precio de esta manipulación es demasiado alto para el pueblo colombiano. Gracias a todos y hasta la próxima.